Esta semana en Vaticano celebraremos el Jubileo de la Misericordia con más de 1000 presos provenientes de todo el mundo que se reunieron con el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro y allí participaron de la Santa Misa. Descubriremos las estrategias comunicativas que la Iglesia de hoy usa para promover los valores cristianos en las plataformas digitales. Y durante una visita en los museos vaticanos contemplaremos una de las esculturas más importantes del arte romana. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El jubileo de los presos tuvo lugar los días 5 y 6 de noviembre en Roma. Durante esas 2 jornadas de celebración, los presos y sus familias, así como empleados de las cárceles, capellanes y varias asociaciones, tuvieron la oportunidad de participar en diversas actividades. El mensaje que la palabra de Dios El mensaje que la palabra de Dios quiere comunicarnos hoy es ciertamente de esperanza, de esa esperanza que no defrauda. Esperanza que non delude. Aproximadamente unos 1000 reclusos de 12 países de todo el mundo participaron en la misa. La mayoría de los presos provenían de Italia, pero también participaron prisioneros y ex reclusos de Estados Unidos, entre ellos un grupo de 22 personas proveniente de Cincinnati. La esperanza è dono di Dio. La esperanza es don de Dios. Debemos pedirla. Está ubicada en lo más profundo del corazón de cada persona para que pueda iluminar con su luz el presente, muchas veces turbado y ofuscado por tantas situaciones que conllevan tristeza y dolor. Tenemos necesidad de fortalecer cada vez más las raíces de nuestra esperanza para que puedan dar fruto. En primer lugar, la certeza de la presencia y de la compasión de Dios, no obstante el mal que hemos cometido. No existe lugar en nuestro corazón que no pueda ser alcanzado por el amor de Dios. Donde hay una persona que se ha equivocado, allí se hace presente con más fuerza la misericordia del Padre para suscitar arrepentimiento, perdón, reconciliación, paz. Pentimento, perdono, riconciliazione, pace. Los presos estuvieron involucrados en el desarrollo del jubileo. Las hostias utilizadas para la Sagrada Comunión las hicieron prisioneros de una cárcel de máxima seguridad de Milán. Queridos reclusos, es el día de vuestro jubileo. Que hoy, ante el Señor, vuestra esperanza se encienda. El jubileo, por su misma naturaleza, lleva consigo el anuncio de la liberación. No depende de mí poder concederla, pero suscitar el deseo de la verdadera libertad en cada uno de nosotros es una tarea a la que la Iglesia no puede renunciar. Poterla concedere. Después de la misa, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco pidió a las autoridades civiles de cada país que tuvieran un acto de misericordia a los presos que estén en grado de beneficiarse de esas medidas. Cari fratelli e sorelle, En ocasión del jubileo de hoy de los reclusos, querría hacer un llamamiento a favor de la mejora de las condiciones de vida en las prisiones de todo el mundo. in tutto il mondo. Affinché sia rispettata pienamente la dignità. De manera que se respete plenamente la dignidad humana de los detenidos. Además, deseo reiterar la importancia de reflexionar sobre la necesidad de una justicia penal que no sea exclusivamente punitiva, sino que esté abierta a la esperanza
y a la perspectiva de insertar al encarcelado en la sociedad. Di reinserire il reo nella società. Hermanas y hermanos, buenas tardes. En la tarde del sábado 5 de noviembre, el Papa Francisco recibió a los participantes del tercer encuentro mundial de movimientos populares en el aula Pablo VI en el Vaticano. En este nuestro tercer encuentro expresamos la misma sed de justicia. El mismo clamor, tierra, techo y trabajo para todos. En este encuentro participaron varias organizaciones encargadas del cuidado de los más marginados. Los delegados provenían de más de 60 países de los 5 continentes. El objetivo de este tercer encuentro de movimientos populares era hablar sobre cómo defender los derechos de los pobres, de los desempleados y de los que han perdido sus tierras. El Santo Padre subrayó el buen trabajo que los movimientos populares realizan y les agradeció por mantener la dignidad del trabajador y reducir el desempleo. Ustedes, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones de otros sectores de la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las democracias que pasan por una verdadera crisis. No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios, o peor, a meros administraciones de la miseria existente. En la mañana del 3 de noviembre, el Papa Francisco recibió a 200 miembros de otras religiones en la Sala Clementina en el Vaticano. Estos líderes religiosos están especialmente comprometidos en trabajos caritativos y sociales. El Santo Padre explicó a los participantes que durante el jubileo la Iglesia Católica ha puesto en el centro del mensaje cristiano el tema de la misericordia y la caridad. Dijo que la caridad se encuentra en la base misma de la vida de la Iglesia y es la llave para entender el misterio del hombre y su humanidad que necesita perdón y paz. Questa vía sia la nostra vía Que sea este, y solamente este, nuestro camino. Que se rechace cada forma de violencia y de cerrazón. Que las religiones no comuniquen ni promuevan nunca más, por culpa de unos pocos, un mensaje que no sea aquel de la misericordia. trasmettan un messaggio stonato. El Papa condenó las actitudes violentas que profanan el nombre de Dios e invitó a todas las religiones a construir juntos un encuentro pacífico con creyentes y a trabajar por una auténtica libertad religiosa. Durante el mes de noviembre, el Papa Francisco habló especialmente sobre los inmigrantes y refugiados en el video de sus intenciones de oración. Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. El 31 de octubre en la Basílica de Notre Dame de Ginebra, Suiza, tuvo lugar un encuentro de oración por la paz en Oriente Medio y especialmente en Siria. Este evento, en comunión especial con el Papa, coincidió con la participación del Santo Padre en la conmemoración ecuménica en Suecia. La oración y Eucaristía en Ginebra estuvo presidida por el nuncio apostólico de la sede de la ONU en Ginebra, quien subrayó durante la homilía que la violencia tan solo engendra más violencia.
Representamos 30 ONGs de inspiración católica involucradas a nivel diplomático en la ONU en Ginebra. Nuestros miembros honraron esta noche a los numerosos mártires y rogaron al Eterno por el fin de esta barbarie. Necesitamos la unión, la comunión entre los cristianos de aquí y los cristianos de Oriente Medio que están sufriendo. Todos pertenecemos al mismo Cristo, pero también comunión con todos los humanos que están sufriendo independientemente de sus creencias religiosas. La devastadora guerra civil, especialmente en Alepo, no muestra signos de tener un final próximo. Hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 500.000 de hombres, mujeres y niños inocentes en un conflicto en el que las normas de guerra están totalmente ausentes. Atacan hospitales, escuelas y mercados, instalaciones de agua y panaderías. Ahora, todos estos son objetivos frecuentes. Si se demuestra que estos ataques son intencionados, podrían llegar a constituir crímenes de guerra. El Papa Francisco ha denunciado en varias ocasiones que las mismas naciones que trabajan por la paz son las que suministran armas para el conflicto. Las Naciones Unidas condenaron a todas las partes por su negativa a proteger vidas inocentes. Se niegan a asumir la responsabilidad de sus acciones, una responsabilidad que pertenece no solo a las partes que ganan el terreno, sino también a los actores externos que las apoyan. Desde finales del mes de octubre hasta principios de noviembre, Siria ha sido uno de los estados examinados por el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su examen periódico universal, un proceso único que implica una revisión anual del registro y aplicación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. En una entrevista exclusiva para EWTN, el embajador de Siria explicó por qué su informe de revisión de la ONU contiene más de 200 recomendaciones. Por desgracia, muchas de las recomendaciones están duplicadas y repetidas. Por eso hay tantas. También hay algunas recomendaciones politizadas y otras que son más acusaciones que críticas constructivas. Estamos abiertos a mirar a todas las recomendaciones que se hacen sobre un asunto o tema, que respeten el espíritu de este informe. Sobre la actual crisis en su país, el embajador confirmó que el gobierno está comprometido y decidido a alcanzar una solución política. El gobierno está decidido a alcanzar una resolución política para la crisis en Siria, basada en diálogo en el país que pueda asegurar el consenso nacional a la hora de proyectar el futuro de Siria, entre los sirios y sin ninguna interferencia externa. Bienaventurados los constructores de la paz. Son palabras de Jesús que el arzobispo recordó durante la oración y la misa por la paz en Siria. Tenemos que ir más allá de los medios humanos, tenemos que ir a la paz de Cristo, y esto solo lo podemos lograr con la oración y la misa. Y por eso creo que esta celebración era absolutamente necesaria y que debe repetirse en otra ocasión. La paz ha sido siempre un deber en la Iglesia. Creemos que viviremos en paz, pero a menudo nos desilusionamos. La paz es un grandísimo reto y creo que tenemos un Papa enormemente consciente de esto. Como representante de la Santa Sede es necesario tener apoyo en esta idea. Y como saben, en Ginebra todos necesitamos estar confirmados en nuestra convicción de que la paz es necesaria. Esta es la única solución. Solo la paz tiene futuro porque si no, nada lo tendrá. Only peace has future, anything else has no future. El viernes 4 de noviembre, líderes y ejecutivos del más alto nivel en el campo de las comunicaciones, tecnología, información, entretenimiento y publicidad se reunieron en la Ciudad Eterna para debatir sobre cómo transmitir valores en la era digital. El sacerdote Philippe Larry es profesor de lógica y epistemología en la Universidad Lateranense.
Él fue uno de los iniciadores de este encuentro, Core Values. Asegura que la Iglesia debe comprometerse de manera directa en temas relacionados con los valores y la ética de la sociedad digital. La doctrina de la Iglesia es muy conocida y, en cierto sentido, lo que la Iglesia piensa de muchos de estos temas, como la transparencia, el salario, la transparencia en términos de comunicación ya presente. Lo que tenemos que hacer es aplicar eso a las nuevas tecnologías digitales, la publicidad y los medios. Para responder a los retos que la revolución digital ha traído a la humanidad y mostrar los valores que deben sostenerlos, los organizadores han elegido la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco. En esta encíclica, el Santo Padre hace un llamamiento a la responsabilidad personal sobre nuestro mundo porque es nuestra casa común. El propio Papa es un gran movimiento mediático en sí. Esto va mucho por el camino de presentar lo que la Iglesia hace en los medios de comunicación y lo que la Iglesia piensa sobre estos temas. La Santa Sede recibió a los más de 300 participantes de todas las partes del mundo y con los perfiles más variados. Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano, aseguró que es el momento de que se entienda que los valores tienen que ponerse de nuevo en el corazón de nuestra sociedad. Importante hablar, importante tenerlo en cuenta. Hemos visto en las presentaciones que quien más, quien menos siempre ha tenido una mirada, un trabajo, una actividad, una iniciativa sobre algún tipo de valor. Por eso, cuando convocamos fue relativamente fácil, ¿no? Porque presentando el panorama, un panorama que es amplio también, inmediatamente hubo una adhesión. Después fue cuestión de agenda, quién podía esta fecha, quién no, pero digo, la idea fundamental fue compartida, bueno, vamos, ampliamente. Después, claro, como usted decía antes, ¿no? Puede ser que este punto están de acuerdo, en este no, o sea, no es que todos estuvieran de acuerdo o están de acuerdo en todo, pero la concepción de que los valores hoy no se pueden dejar aparte es común. Tal vez años atrás, cuando surgía, por ejemplo, la web 2.0, esta conciencia no estaba. La conciencia de los creadores de la web 2.0 era más bien, yo te doy la tecnología, el espacio virtual, y después el usuario tiene que controlar la circulación. O sea, el proveedor de servicios no entraba para nada en lo que pasaba en la cancha, ¿no? Yo te doy la cancha. Después, si juegan 2 o 100, las reglas se las ponen ustedes. O sea, había una separación bastante importante entre quien pensaba la idea y quien la vivía. Hoy esta conciencia está despacito cambiando. Hay una intención de los creadores del pensamiento y de la cultura de que ellos también tienen que estar en el campo del juego, ¿no? Y entonces los valores los tenemos que cuidar entre todos. Este encuentro de Core Values es tan solo el inicio de un importante trabajo que cada miembro de la sociedad tiene que reflexionar y llevar a cabo. El padre Philip Blarry asegura que la Iglesia Católica debe estar atenta a las transformaciones que la revolución digital trae a nuestro día a día. Estamos un poco atrasados y a veces también demasiado ansiosos por proporcionar una solución para nuestras estructuras religiosas conventuales, que ahora están un poco agitadas por la revolución digital. En la Iglesia hay muchas personas involucradas. Hay quienes son activos y abordan estas cuestiones. Lo que quiero hacer es llevar a estas personas a Roma para que puedan hablar sobre estos temas con los responsables y también con el Santo Padre. Esta serie de conferencias tuvo el apoyo y la colaboración de los principales medios católicos, entre ellos EWTN como partner oficial digital del evento.
¿Pueden las diferentes denominaciones cristianas trabajar juntas a pesar de sus diferencias teológicas y doctrinales? ¿Qué deberían hacer los cristianos para conservar y promover los valores en la sociedad? ¿Dónde pueden encontrarse los líderes cristianos que están abiertos a un diálogo constructivo? La Springtime Faith Foundation fue creada para dar respuesta a estas preguntas. Thomas Wykes, responsable de la fundación, habló con EWTN durante su encuentro anual en Roma, que tuvo lugar del 3 al 6 de noviembre en la Universidad Pontificia Agustinianum. Es muy útil para nosotros reunirnos una vez al año para ver cómo ese diálogo funciona en el propio lugar. Esta tarde los líderes hablaron sobre los signos de primavera, es decir, de cambio de su región geográfica. Hablaron sobre cómo católicos y protestantes trabajan juntos a favor de la vida en diferentes iniciativas. También se unen para servir a los pobres, a los más necesitados y para tener discusiones teológicas cooperativas. Cada año la Fundación reúne en Roma a unos 30 o 40 líderes cristianos de todo el mundo. Estos comparten ideas e iniciativas y sirven de inspiración a los diferentes participantes. Amal Maroghi es una de ellos. Ella es fundadora y directora ejecutiva de Aradin Trust, una organización que trabaja para ayudar a mantener la herencia cultural de las comunidades cristianas y de otras minorías en Oriente Medio. Amal creció en Irak, en una familia cristiana aramea. Tras mudarse a Inglaterra para completar sus estudios en la Universidad de Cambridge, se dio cuenta que tanto el idioma arameo como su tradición cultural estaban desapareciendo, debido a las terribles dificultades económicas y sociales que estaban azotando su país. Me di cuenta que nuestras viejas iglesias y manuscritos, así como nuestros ornamentos, no estaban bien cuidados, no estaban archivados ni registrados. No había estudios sobre ellos y por eso decidí que había que hacer algo y comencé con Aradin Charitable Trust para preservar, mantener el legado cultural y también para reunir a quienes piensan que la educación es la mejor manera de mantener nuestro legado cultural. Cuando comencé a visitar los pueblos, me di cuenta que cuidar de nuestra cultura y tradición es, en cierto sentido, también cuidar de ellos. Cuando nos vemos como servidores de la unidad, en un sentido no teológico, podemos promover la creación de amistades entre los miembros del cuerpo de Cristo. Hay grandes líderes con historias que contar sobre cómo se construye ese cuerpo de Cristo en su parte del mundo, cómo trabajan por la unidad y por el respeto mutuo. Nos encontramos ante una obra maestra de la cultura helenística, la estatua de Laoconte y sus hijos, que se encuentra en el Museo Pío Clementino dentro de los Museos Vaticanos. Esta obra de arte permaneció oculta durante siglos, hasta su descubrimiento el 15 de enero de 1506, en el viñedo de Felice de Fredis en Roma, o así se creía. De hecho, el pasado 4 de noviembre, durante una rueda de prensa en los Museos Vaticanos, salieron a la luz nuevos datos sobre este grupo escultórico. Una pequeña referencia dentro de un libro con anotaciones reveló que la fecha exacta de su descubrimiento no fue el 15 de enero, sino 5 días antes. Pero esos 5 días, ¿qué diferencia aportan? Para Alfredo Seranghellis significan mucho. El cambio de la fecha es algo extraordinario. No solo por el descubrimiento del grupo escultórico de Laoconte, sino también porque esa fecha marca los inicios de los museos vaticanos. Así que sí cambian puntos importantes, aunque pueda parecer poco, quizás tan solo una coma, pero es una coma en la gran historia del Laoconte para la que hemos tenido que esperar más de 500 años. El grupo escultórico representa a Laoconte, un sacerdote troyano, y a sus hijos, siendo atacados por serpientes marinas, como castigo de un dios griego por oponerse a la entrada del caballo de Troya en su ciudad. Esta historia la encontramos repetidamente en las antiguas tragedias griegas, y de hecho fue narrada por Homero, Sófocles y Virgilio. Luca Calene, experto en historia del arte, asegura que la estatua data del final del primer siglo a.C. y que estuvo en el palacio del emperador Tito.
Los nombres de los 3 escultores que la crearon también se han conservado y se sabe que provenían de la isla griega de Rodas. La importancia de esta obra no está solamente en el campo de las artes clásicas, porque se guardó aquí en el Vaticano, que era el centro del mundo por aquella época. De ser un grupo escultórico pagano, ha pasado a ser un exemplum doloris, un ejemplo del dolor. La cristiandad ha visto en esta estatua no solo un sacerdote troyano, sino una imagen del sufrimiento que posteriormente ha sido copiada y adaptada por los grandes artistas del Cinquecento en adelante, desde Miguel Ángel y Rubens hasta llegar a Wilkenmann y el final del neoclasicismo. Monseñor Apicella, obispo de la diócesis de Velletri-Segni, asegura que la cultura cristiana no se contrapone a la cultura clásica, porque el cristianismo elevó las virtudes y los valores que existían en el paganismo. Su excelencia recordó también que el primer hombre en ver la escultura fue Miguel Ángel, y quien posteriormente la compró fue el Papa Julio II. Si ves las escenas del Antiguo Testamento y de los profetas que están representados en los frescos de Miguel Ángel sobre los techos de la Capilla Sixtina, así como en el movimiento del Cristo en el juicio final en la pared frontal de la capilla, veréis que quedó muy presente en los ojos, en la mente y en el corazón de Miguel Ángel lo que vio en el Laoconte. Una obra maestra, ejemplo perfecto de cómo el arte cristiano ha evolucionado gracias a la influencia artística de la cultura clásica.